Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 1 de mayo 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que estamos estudiando en los Proverbios de Salomón. Estamos terminando la serie Sabiduría de 360 grados. Esta es la 13ª parte y nos basamos en Proverbios capítulo 14 versículos 34 a 35. He aquí los dos últimos proverbios de este capítulo 14. Nos desafían a una ética relacional que tiene que ver con el pueblo, con la nación, con la responsabilidad social que tenemos los seres humanos. Leamos el texto y hagamos una paráfrasis explicativa y después estudiemos las enseñanzas más importantes. Dice el versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Una paráfrasis podría ser esta. Una sociedad que practica la equidad y honra los valores morales forma un país fuerte y próspero. En cambio, una sociedad fundada sobre principios inmorales y contravalores destruye el destino del país. Versículo 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Un buen gobierno se goza en tener ciudadanos honorables. En cambio, los ciudadanos perversos causan malestar y fracaso. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos imparten estos proverbios. Primera enseñanza, la sabiduría de los líderes bendice nuestra nación. Dice el versículo 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pueblo de Israel fue un ejemplo perfecto de la enseñanza de este proverbio. Mientras se mantuvieron en el camino que Dios les había marcado, tuvieron éxito como nación, crecieron, experimentaron abundancia de bendiciones, y bendiciones de todos tipos, bendiciones integrales, paz, por ejemplo, y desarrollo en todas las áreas de la vida como país. Pero cuando se alejaban de Dios o cuando se alejaron de Dios, sufrieron derrota, pobreza y fueron humillados por otros pueblos. Ahora bien, esta palabra pone en la mesa de la reflexión la palabra justicia en el contexto de las bendiciones y la palabra pecado en el contexto de la afrenta o fracaso. Es decir, que une el tema social y político con una expresión espiritual o religiosa. Cuando la justicia impera en una nación, la llena de honra, la adecuada impartición de justicia por parte del gobierno, la pasión y la iniciativa de los liderazgos por crear equidad produce buena voluntad, caridad y esperanza, todo lo cual revoluciona las sociedades y les permite crecer integralmente. En cambio, el vicio es la vergüenza de los pueblos. Y esta idea de vicio, vergüenza, se habla de pecado, no solamente de cuestiones de fallas a la ley, sino pecado, que es algo más serio que solamente violación de preceptos sociales. Tiene que ver con alejamiento de Dios, tiene que ver con desprecio de los principios y valores espirituales, ya no solamente sociales. Y podemos decir que la impunidad es un infierno que crece y se desarrolla produciendo destrucción. Así que los asuntos políticos y los asuntos espirituales sí se relacionan, íntimamente se relacionan. Segunda enseñanza, la sabiduría de todos sana nuestra patria. Dice el versículo 35, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Ahora el proverbista se enfoca en los ciudadanos, ya no solamente en los liderazgos, sino en los ciudadanos. Aquellos que son sabios y proceden con honradez encuentran buena voluntad de parte de los gobernantes. En cambio, aquellos que incumplen los principios y valores sociales solo encuentran juicio y malestar. La idea es muy clara. Los gobernantes no son los únicos culpables de que una nación fracase en la tarea de impartir justicia y bienestar a todos. Es muy cómodo quejarnos de nuestros gobiernos. Es bastante inútil hacer chistes, burlas y detracciones contra ellos y ser parte activa de la cultura de injusticia que nos rige. La solución no está en las discusiones políticas, está en las nuevas prácticas que implementamos para conducirnos con honradez. Muy a menudo aquellos que más critican y condenan son los mismos que llevaron a los que critican al poder, son los mismos, tal vez por eso se sienten frustrados, se sienten desilusionados, se sienten traicionados y por eso tal vez arremeten con tanto juicio, con tanta burla contra estos gobernantes. Sin embargo, aunque alguien podría decir que es justo que hagan eso, que hay justicia en hacer eso, independientemente de que sea así o no, no produce ningún beneficio que lo hagamos. Gobernantes y gobernados, cada uno en su circunstancia, somos responsables de los destinos de nuestros pueblos. Para comprender las implicaciones prácticas de estos proverbios, puntualicemos de la siguiente manera. Número 1.
El problema número uno de una nación es alejarse de Dios. Este es el problema básico de México y de toda Latinoamérica y del mundo entero. Si hay una comunidad, una sociedad, un país en problemas de injusticia, de pobreza, de dolor, de desesperanza, la razón es muy sencilla. Los seres humanos nos hemos alejado, se han alejado, nos hemos alejado de Dios. Número dos, mientras los gobiernos y diferentes grupos sociales se empeñan en quitar a Dios de la mente y corazón de los niños y jóvenes, seguiremos avanzando hacia la destrucción. Hay una especie de campaña por quitar la fe, la religión, por quitar las ideas religiosas de la mente de la gente. Hay una campaña, las televisoras, las secretarías de educación pública de diferentes países tienen una especie de empeño, una especie de agenda por quitar el concepto Dios, lo espiritual, de la mente de nuestros muchachos. Y lo único que están logrando es la destrucción de la humanidad. Número 3. Los gobiernos y la educación, por respeto a las diferencias entre seres humanos, deben ser laicos, ciertamente, pero no ateos, que no es lo mismo. Deben ser laicos, es decir, no se debe enseñar una determinada religión en las escuelas, no se debe enseñar una determinada religión desde el gobierno, pero no tendría por qué promoverse el ateísmo. Déjeme decirle el número 4. El ateísmo también es una religión y enseñarlo como verdad también viola, o más bien viola, el precepto de laicidad y corrompe a las sociedades. Es que cuando se enseña en la escuela o en la televisión o donde sea, se enseña el ateísmo, se está enseñando un precepto religioso y se está violando aquel principio de que la educación debe ser laica. Por ejemplo, en nuestro país ese es un principio fundamental e importante. Número 5. La separación de la Iglesia y el Estado es un principio bíblico enseñado por el Señor Jesús cuando dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por supuesto que no solo en este pasaje aparece en la Biblia esta enseñanza de la separación de la Iglesia y el Estado, pero la interacción o interrelación entre los hombres de fe y el Estado es innegable. Así que cumplir con la gran comisión haciendo discípulos es sanar la nación, porque los discípulos son parte del Estado, y que sean buenos discípulos y que sean buenas personas, por supuesto que sana la nación, sana el país. Número 7. La injusticia se genera cuando el ser humano carece de esperanza, de propósito eterno de vida, y cuando no tiene una fe que le dé razón para vivir. Así que la relación del hombre con Dios es el inicio y la base de una nación exitosa. Sé que en esta agenda atea que hay en el mundo les molesta esto que estoy diciendo, pero discúlpeme, es la verdad y punto. Está toda la Biblia. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se apartaron, se fueron, como ovejas descarriadas, todos, nadie hace caso, dice la Escritura. Y lo estoy parafraseando muy libremente. 7. La solución a los problemas de los pueblos no está en un partido político, ni en un candidato, está en el regreso del ser humano a Dios. 8. La Iglesia de Cristo no es una entidad política, pero sí tiene una influencia política en tanto que capacita a sus discípulos para ser mejores ciudadanos. 9. Nuestra misión como pueblo de Dios es vivir el reino de Cristo, es proclamar el reino de Cristo, para que Dios lo establezca, porque Él es el que lo establece en los corazones de todos. Y número 10. Nos corresponde orar, proclamar y vivir el reino de justicia que Dios ha establecido en el mundo por medio de su iglesia. Espero que esto sea útil para usted, querido amigo, hermano, y me gustaría mucho encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.